¿qué significa la sincronía del desarrollo a 3 niveles? En el pasado se podía imaginar eventualmente que el estrés psíquico prolongado tuviese como consecuencia modificaciones orgánicas. Sin embargo, también estas eran solamente suposiciones, porque se desconocían las relaciones concretas, las 5 leyes biológicas de la nueva medicina, que seguidamente serán explicadas más ampliamente. Estábamos, sin embargo, a años luz de podernos imaginar que fuese posible una sincronía, una acción producida al mismo tiempo de psique, cerebro y órganos. Y es justo lo que dice la nueva medicina. Cada proceso psíquico se desarrolla al mismo tiempo en el cerebro central, e incluso en el cerebro del órgano, y en el órgano que está sujeto a este programa especial biológico sensato. Nunca sucede uno sin el otro, es decir, jamás existe un nivel sin el otro. ¿Qué significa realmente? Si un programa EBS se verifica con un síntoma orgánico, lo que llamamos comúnmente enfermedad, entonces todo el organismo se ve afectado por el síntoma correspondiente, también en el plano psíquico, en el plano del cerebro central y del órgano. La nueva medicina con sus 5 leyes biológicas no tiene nada que ver con lo que hoy en día se llama elegantemente medicina psicosomática, término que en cualquier caso nadie tiene claro. La nueva medicina, que está estrictamente orientada a los conflictos y comportamientos biológicos, establece criterios totalmente nuevos. No es inhumana, por el hecho de tener una orientación biológica, sino al contrario, supera la medicina brutal sin alma. Nadie se vuelve pobre cuando admite un error. Nuestra actual medicina clásica con sus infinitas hipótesis no demostradas e indemostrables se revela como un gran error, y encima brutal por añadidura. La medicina actual trabaja sin comprensión en el sentido más verdadero de la palabra. Se podría cerrar 2/3 de las secciones quirúrgicas, por cuanto resulta superfluo eliminar nódulos tumorales, de por sí inocuos, a base de bisturí de modo radical, incluyendo el tejido sano. Para reparar la psique, la programación o el cerebro, ordenador de nuestro organismo, se debería saber a ciencia cierta no solo que seguro ha saltado, sino también porque ha saltado. Ahora sabemos que existen programas especiales, o de emergencia, biológicos y sensatos. Esto nos lleva a preguntarnos qué programa debería ser aplicado a nuestro organismo para el futuro, el programa biológico óptimo. De hecho, el programa especial o de emergencia se produce solo porque un DHS psíquico ha escapado al control del programa biológico normal de nuestro ordenador cerebro, haciendo necesaria la inserción de ese programa especial. Ejemplo, un niño pequeño sufre de noche un ataque de terror, el denominado pavor nocturno. Los padres se han ido a una fiesta. Dado es el único hijo, como sucede hoy en día con frecuencia, puede sufrir un shock para el resto de su vida. Un caso así no está entre las condiciones que nuestro programa cerebral tiene, como modelo de comportamiento. Normalmente, según la naturaleza, la madre no se alejaría de su pequeño. Además, normalmente hay suficientes hermanos a los que se puede agarrar el niño cuando por la noche tiene un sueño malo. Para poder programar a un niño, desde el punto de vista cerebral diagonal psíquico, como hijo único, la naturaleza necesitaría probablemente 1.000.000 de años. Todas las denominadas enfermedades funcionan visiblemente de acuerdo con nuestro cerebro ordenador, también las denominadas enfermedades infecciosas. Simplemente tenemos que aprender a ver todas estas cosas desde un nuevo punto de vista. Lo que esta civilización nos ha dado, lo vemos hoy en día lleno de horrores. Cuanto más ricos nos volvemos y cuanto más viejas se vuelven las personas, en las residencias, más arruinadas y sin hijos se vuelven nuestras familias y la sociedad, en contra de nuestro código. Pongo este ejemplo para indicar que nosotros no podemos manipular arbitrariamente las denominadas estructuras sociales, si no queremos que aparezcan los conflictos que se derivan de ello. Por el contrario, existe un código biológico, de reglas biológicas o un programa biológico incluido en nuestro cerebro, en base al cual debemos orientarnos, queramos o no. Todo lo demás causa conflictos añadidos y conduce al final a un círculo vicioso. Sin embargo, no se debe callar que también el programa biológico, si queremos llamarlo así, tiene sus conflictos biológicamente previstos y deseados. El hecho de que, por ejemplo, el joven ciervo dominante anule al viejo ciervo, causándole un conflicto de territorio, es un proceso deseado biológicamente, de hecho necesario. El correspondiente conflicto de territorio para el ciervo viejo y vencido es entonces una necesidad biológica. Se mira sospechosamente el modo en que nuestra sociedad hiperreglamentada con sus prescripciones y posibilidades de control, que cada vez se vuelven más rígidas, conduce obligatoriamente cada vez a más conflictos de territorio, también a causa de que falta la consideración del valor del individuo. Incluso el conducir o la lucha por un aparcamiento pueden causar conflictos. Todas estas cosas son míseras alteraciones de un orden maravilloso que se encuentra en nuestros cosmos, así como en nuestro organismo. Sobre estas opiniones se podría discutir, obviamente, sin límite. Al final cada uno parte de una visión diferente del mundo de cuyos presupuestos depende la discusión y la valoración y las correlaciones existentes en nuestros cosmos y en nuestro organismo. En cualquier caso, estas correlaciones en sí mismas no pueden ser negadas. Al final se implica también la cuestión de si se mantiene un Dios o un principio divino, vencedor, es decir, destructor, o el realizador de la propia creación magnífica. En el primer caso la puerta está abierta a cualquier perversión de la naturaleza. La nueva medicina constata antes que nada que en nuestro organismo todo sucede como en un ordenador moderno, solo que de forma más grandiosa,
porque en el programa está incluida gran parte de las otras especies animales y vegetales. Decimos que los diferentes programas están unidos en red. Pensemos en las colibacterias del intestino, o en todas las bacterias que hasta ahora nos han enseñado a tratar como nuestros enemigos, lo que en realidad no son. Pensemos en los denominados parásitos, piojos, pulgas, chinches, mosquitos y similares, que nos han acompañado fielmente durante millones de años, antes de que el hombre intentase exterminarlos con los insecticidas. Muchos han empezado ahora a comprender el precio que tendremos que pagar todavía por nuestros ríos y mares, que han perdido el equilibrio biológico y apestan como cloacas. Que nos comportemos en base a nuestro código cerebral o no, aposta o por ignorancia, no tiene importancia. El código en el cerebro siempre es el mismo. Este código determina nuestros conflictos y también nuestras denominadas enfermedades, que es lo mismo que decir los programas especiales o de emergencia biológicos y sensatos de la naturaleza. La enfermedad más visible de todas, la enfermedad del cáncer, de la que todo el mundo ha afirmado hasta ahora que no tenía ningún sentido en sí misma, que se trata de células enloquecidas que causan estragos. Un residuo funesto de la patología celular de Fierco. El cuerpo no estaría en posición de combatir estas células enloquecidas. Nada de esto es correcto. En toda la medicina y en la biología no existe ningún sistema más grandioso y más lógico que el fenómeno del cáncer. Naturalmente, mientras que solo se consideraba un nivel, el de los órganos, y dentro de este solo el histológico de las células, no era posible descifrar este sistema. Para mí, que he descifrado esta escritura, aunque se me retiró prácticamente la autorización para ejercer la profesión de médico por el resto de mi vida, este descubrimiento no se puede parar. Hay ya buenos médicos en toda Europa que trabajan casi perfectamente según este sistema, obteniendo los mejores éxitos. Lo que a la denominada medicina clásica le cuesta tanto comprender es la necesidad de tener que cambiar radicalmente el propio modo de pensar. No se trata de aceptar la nueva medicina como completación de todo lo hecho hasta ahora, sino de ser conscientes que casi todo lo que se ha hecho antes estaba equivocado, porque la verdadera causa de las enfermedades no se han encontrado jamás. Hasta ahora ha habido, fundamentalmente, solo dos tipos de médicos: los brujos del bosque virgen, que con sus méritos curativos naturales junto con el conocimiento de las hierbas han comprendido correctamente en cierta medida las correlaciones psíquicas de las diferentes enfermedades. Por otra parte están los modernos médicos tradicionales, que consideran a las personas más o menos como una masa de proteínas, en cuya manipulación la psique del paciente se altera y por lo tanto tiene que ser inmovilizada, es lo que se llama tratamiento sedante medicinal. Los brujos del bosque, en general eliminados, eran sin duda los médicos más inteligentes. Solo les faltaba una sistemática dentro de la cual reordenar las cosas. Lo fascinante del sistema psique, cerebro, órgano es el hecho de que se trata de un sistema predeterminado. Si conocemos bien uno de los tres niveles podemos deducir y determinar precisamente los otros dos. Si, por ejemplo, estoy bien informado de los procesos psíquicos, entonces puedo imaginarme con precisión el estado del órgano pertinente y el estado de la región cerebral correspondiente, foco de Hammer. Por el momento eso parece todavía un poco difícil de concebir, pero no se necesitará mucho tiempo para poder acertar casi con exactitud el estado del órgano afectado a partir de la lectura cerebral, con la ayuda de un ordenador, en el que estarían memorizadas miles de variantes detalladas. Probablemente, dentro de no mucho tiempo, la parte principal de la visita de un paciente consistirá en la indagación y la interpretación del ataque de su cerebro. Del ataque cerebral se puede sin embargo sacar información muy precisa sobre las causas psíquicas. Puedo ver de qué tipo de conflicto se ha tratado, en qué estadio se encuentra ahora, fase de conflicto activo o de postconflictividad, abreviado PCL. Puedo deducir la duración del conflicto anterior y eventualmente su intensidad. Con un panel así, y con el crecimiento de la experiencia, las imprecisiones en los diferentes detalles cada vez son más pequeñas. A partir del conocimiento preciso de uno de los tres niveles, conociendo también unos pocos datos básicos como el sexo de la persona, si es zurda o diestra, joven o vieja, podemos determinar con efectividad el estado de los otros dos niveles. Cuídate bien de entender el trabajo con las 5 leyes biológicas de la nueva medicina como un deporte intelectual. Aquí se trata de una persona, viva, como tú y como yo, con un alma enferma a causa de un conflicto que quizás te parezca banal, incluso ridículo, pero que para este paciente ha sido de tanta importancia como para correr el riesgo de que le destruyese. Solo las personas con un corazón compasivo y con manos calientes y con una sana comprensión de la realidad humana tienen derecho de escuchar la confesión de estos enfermos. Aquí no hay sitio para los dogmas facilones, y estos conflictos biológicos elementales no tienen nada en común con los problemas psicológicos o intelectuales. La mayor parte de nuestras reacciones y acciones sucede espontáneamente y sin que reflexionemos, igual que en el reino animal. Nadie se preocupa del denominado conflicto de territorio del macho. A pesar de eso, muchísimos hombres mueren justo como consecuencia de un conflicto así, de infarto cardíaco. Fundamentalmente una parte muy grande de nuestra realidad inconsciente, y también consciente, se desarrolla según estos modelos de comportamiento biológico. Por este motivo la nueva medicina desencadenará la más grande revolución médica y social en la memoria del hombre. Cada sentencia judicial, por ejemplo, puede asesinar a un hombre a causa del probable shock conflictivo,
DHS, en realidad solo una sola palabra lo puede matar. A los niños en particular, las palabras que dicen los adultos sin reflexionarles pueden causar conflictos fácilmente, porque en general los niños están sometidos y dependen de ellos.